Definición de educación y pedagogía. La educación se presenta como un proceso de construcción de significados para la sociedad. La pedagogía se aborda desde un enfoque constructivista y crítico, donde el docente es un mediador. Como futuros pedagogos, entendemos la educación no como una simple transmisión de datos o conocimientos, sino como un proceso complejo de interpretación, reflexión y construcción de saberes. La educación permite que las personas desarrollen habilidades, conocimientos y formas de pensamiento que les ayudan a comprender la realidad y participar activamente dentro de la sociedad. Desde esta perspectiva, aprender no significa únicamente memorizar información, sino construir significados a partir de las experiencias, el contexto y la interacción con otras personas. Por ello, la educación también favorece el desarrollo del pensamiento crítico, la capacidad de análisis y la formación integral de las y los estudiantes. Nuestra práctica se fundamenta en la pedagogía crítica y en un enfoque constructivista, donde el estudiante deja de ser un receptor pasivo para convertirse en un sujeto activo de su propio aprendizaje. En este proceso, el docente cumple el papel de mediador, guiando, acompañando y generando espacios de participación que permitan la construcción colectiva del conocimiento. Además, entendemos que la pedagogía no solo busca enseñar contenidos, sino también formar personas capaces de reflexionar sobre su entorno, expresar ideas y actuar de manera consciente frente a las problemáticas sociales. De esta manera, la educación adquiere un sentido transformador que contribuye tanto al crecimiento personal como al desarrollo de la sociedad. Práctica educativa. Entendemos que, por medio de la educación, los sujetos pueden desarrollar diversas habilidades que les permitan responder a las exigencias de una sociedad en constante transformación. Entre estas habilidades, la comprensión lectora ocupa un papel fundamental, ya que permite interpretar información, analizar ideas y comprender mejor el entorno que nos rodea. Por ello, llevar a cabo un curso para el desarrollo de la comprensión lectora se convierte en una práctica educativa dinámica, reflexiva y significativa. No se trata únicamente de enseñar a leer palabras, sino de ayudar a las y los estudiantes a comprender, interpretar y dar sentido a los textos que leen. A través de distintas estrategias y actividades, se busca fortalecer la capacidad de relacionar conocimientos previos con una nueva información, desarrollar el pensamiento crítico y fomentar la participación activa de los estudiantes dentro del proceso de aprendizaje. La lectura, además de ser una herramienta académica, también favorece la imaginación, la comunicación y la construcción de opiniones propias. Asimismo, promover la comprensión lectora contribuye al desarrollo personal y social de las y los estudiantes, ya que les brinda herramientas para desenvolverse de manera más autónoma en diferentes contextos de su vida cotidiana. Comprender lo que se les lee les permite reflexionar, expresar ideas y tomar decisiones de manera más consciente. Y bueno, de esta forma, la práctica educativa de lectura busca acercar a las y los estudiantes al mundo de las palabras y al mismo tiempo al entendimiento de su realidad, favoreciendo aprendizajes significativos que puedan aplicar dentro y fuera del aula. En la parte filosófica de nuestra práctica educativa, consideramos que la lectura va mucho más allá de solamente leer palabras o repetir información. Para nosotros, leer significa interpretar, reflexionar y construir significados a partir de lo que cada persona vive y experimenta. Es decir, cuando un estudiante lee, también relaciona el texto con su realidad, con sus emociones y con las experiencias que ha tenido a lo largo de su vida. Desde esta perspectiva, entendemos que la educación no debe verse como un proceso donde el docente únicamente transmite conocimientos y el alumno solo memoriza contenidos. Al contrario, retomamos una visión constructivista y crítica, donde el estudiante participa activamente en la construcción de su aprendizaje. Por ello, el docente actúa más como un mediador que orienta, acompaña y genera espacios de diálogo y reflexión dentro del aula. Además,
retomamos elementos de la pedagogía crítica porque creemos que la educación debe ayudar a las personas a cuestionar, analizar y comprender su entorno. En este caso, la comprensión lectora es muy importante, ya que permite que los estudiantes desarrollen habilidades para interpretar información, expresar sus ideas y construir opiniones propias sobre diferentes temas. También entendemos filosóficamente que leer es dialogar. Cuando una persona se acerca a un texto, no solamente decodifica letras, sino que también interactúa con las ideas del autor y les da un significado desde su propia perspectiva. Por eso, en nuestra práctica educativa no buscamos respuestas únicas o memorizadas. Lo que buscamos es que cada estudiante pueda construir su propia interpretación del texto y compartirla con los demás. De igual manera, consideramos que la comprensión lectora tiene una función social muy importante. Actualmente vivimos en una sociedad donde circula demasiada información y donde el avance de la inteligencia artificial ha transformado la manera en la que aprendemos y obtenemos conocimiento. Ante esto, creemos que ya no solamente basta con leer superficialmente, es necesario aprender a comprender, reflexionar y analizar críticamente la información que recibimos todos los días. Además, consideramos que la lectura también favorece la autonomía del estudiante, porque le permite desarrollar la capacidad de analizar información y tomar una postura propia frente a lo que ocurre en su entorno. Y esto resulta fundamental actualmente, ya que constantemente recibimos información de redes sociales, medios digitales y herramientas tecnológicas. Por ello, enseñar comprensión lectora no solo contribuye al aprendizaje escolar, sino también a la formación de las personas más conscientes, reflexivas y críticas. Por esa razón, nuestra práctica busca que los estudiantes no perciban la lectura como una actividad aburrida o estresante, sino como una herramienta que les permita comprender mejor el mundo y desarrollar nuevas formas de pensamiento. Asimismo, desde nuestro enfoque constructivista, consideramos importante reconocer que cada estudiante aprende y se expresa de diferente manera. Por ello, incorporamos actividades como preguntas abiertas y dibujos, ya que permite que todos los estudiantes puedan expresar lo que comprendieron del texto desde diferentes formas de comunicación. Esto también favorece la participación, la creatividad, la escucha activa y el respeto por las ideas de los demás. Finalmente, podemos decir que nuestra propuesta educativa busca formar estudiantes más reflexivos y críticos, además de participativos. Más allá de solo mejorar la comprensión lectora, buscamos que los alumnos desarrollen la capacidad de interpretar su realidad, expresar sus pensamientos y participar activamente dentro de la sociedad. De esta manera, la lectura deja de ser únicamente una actividad escolar y se convierte en una herramienta para comprender el mundo, dialogar con los demás y construir aprendizajes significativos para la vida cotidiana. Nuestra práctica educativa comienza con una de las etapas más importantes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual es despertar el interés y la motivación de las y los estudiantes. Consideramos que ningún aprendizaje puede construirse de manera significativa si antes no existe curiosidad, atención y disposición por parte del alumno. Por ello, el inicio de la actividad tiene como propósito generar un primer acercamiento emocional, reflexivo y dinámico hacia la lectura. Para esta intervención se selecciona un cuento corto adecuado a la edad, necesidades e intereses del grupo. La lección del texto no es un aspecto improvisado, ya que se busca que el contenido resulte cercano al contexto de vida de los estudiantes y que permite despertar emociones, preguntas y reflexiones. De esta manera, la lectura deja de percibirse como una obligación escolar y comienza a visualizarse como una experiencia de descubrimiento y comprensión del mundo. En este primer momento, el docente desempeña un papel fundamental como mediador pedagógico. A través de la lectura en voz alta, utiliza recursos como la entonación, las pausas, el volumen y la expresión corporal para captar la atención del grupo y generar un ambiente de participación. La intención no es únicamente leer palabras escritas, sino transmitir emociones, crear expectativa y permitir que los estudiantes imaginen las escenas narradas. La lectura en voz alta también favorece el desarrollo de habilidades lingüísticas y comunicativas, ya que permite que los alumnos escuchen la pronunciación correcta de las palabras, identifiquen cambios de tono y comprendan la importancia de la expresión oral dentro de la comunicación. Asimismo, ayuda a mantener la atención y facilita la comprensión del texto, especialmente en estudiantes que aún presentan dificultades lectoras. Desde un enfoque constructivista, entendemos que el aprendizaje se construye a partir de los conocimientos previos del sujeto.
Por ello, antes y durante la lectura se realizan preguntas detonadoras que permitan a las y los alumnos relacionar la historia con experiencias personales o situaciones cotidianas. Algunas preguntas pueden ser: ¿alguna vez has vivido algo parecido? ¿Qué crees que sucederá en la historia? ¿O cómo te sentirías si estuvieras en el lugar del personaje? Estas preguntas tienen la finalidad de activar la imaginación, la reflexión y la participación activa del estudiante, permitiendo que el proceso de comprensión lectora comience incluso antes de terminar el cuento. Además, favorecen que el alumno se sienta tomado en cuenta dentro de la actividad y que perciba sus ideas y emociones como parte valiosa del aprendizaje. De igual forma, se reconoce que cada estudiante aprende de manera distinta y posee distintos ritmos de atención y comprensión. Por ello, el inicio de la práctica educativa busca incluir diversas estrategias visuales, auditivas y emocionales que faciliten la integración de todo el grupo. La expresión oral del docente, el uso de imágenes, gestos o cambios de voz durante la narración ayudan a que la experiencia sea más dinámica y significativa. Asimismo, esta etapa pretende romper con la idea tradicional de que leer es únicamente repetir palabras o memorizar información. Desde nuestra perspectiva pedagógica, leer implica dialogar con el texto, imaginar, cuestionar, sentir y construir significados propios. Por ello, el acercamiento inicial busca que las y los estudiantes comprendan que la lectura puede ser también una experiencia agradable, creativa y cercana a su realidad. Finalmente, entendemos que este primer contacto con la actividad tiene un impacto importante en el resto del proceso educativo. Un inicio dinámico y significativo favorece la participación del alumnado durante toda la práctica, fortalece el vínculo entre docente y estudiante y contribuye a generar experiencias positivas alrededor de la lectura. De esta manera, el despertar del interés se convierte no solo en una estrategia didáctica, sino en una oportunidad para acercar a los alumnos al aprendizaje de manera humana, reflexiva y participativa. El taller también fue pensado de manera flexible y dinámica. Esto iba a depender de la edad del grupo, las actividades las íbamos a ir modificando. Con los alumnos más pequeños fuimos utilizando textos breves, imágenes grandes, preguntas sencillas y dinámicas un poco más visuales. En grupos con mayor nivel de lectura, las preguntas se fueron haciendo más reflexivas y estábamos buscando que se argumentara y fuimos como ampliando el análisis. El objetivo de esto es que la lectura se fuera viendo como algo no obligado, sino que el espacio se viera como un momento de participación y diálogo. Durante las lecturas realizadas y las preguntas que se fueron realizando a las y los estudiantes, el docente fue asumiendo un papel de mediador de diálogo. Aquí se promovió el respeto, la escucha activa y la participación. Aquí no buscamos imponer una única participación, sino que todas las voces de todos los alumnos y el docente se pudieran expresar. Aquí, además de fortalecer la comprensión lectora, también empezamos a favorecer habilidades sociales como el respeto a las opiniones y listo. Al finalizar las actividades del taller, comprendimos que la evaluación no debía centrarse únicamente en verificar si los estudiantes podían resolver correctamente preguntas acerca de la lectura. Nuestra intención fue observar el proceso completo,
como la participación, la interpretación de historias, cómo expresaban ideas y cómo interactuaban con sus compañeros. Por ello, la evaluación se desarrolló desde un enfoque cualitativo y formativo. Y más que una memorización de datos del cuento, valoramos aspectos como la disposición para participar, la creatividad en dibujos y la manera en la que relacionaban la historia con la vida cotidiana, además de cómo argumentaban sus respuestas. Durante el taller también observamos que cada estudiante tenía distintas maneras de comprender y comunicar lo que entendía. Algunos lo hacían verbalmente, otros lo hacían mediante dibujos y a través de ejemplos personales. Esto nos permitió reconocer la importancia de respetar los distintos ritmos y estilos de aprendizaje. Notamos también que cuando los niños se sentían escuchados y no juzgados por equivocarse, participaban con mayor confianza. Eso fortalecía no solamente la comprensión lectora, sino también su seguridad para expresarse y frente a los demás. A lo largo de la práctica educativa, entendimos que la comprensión lectora no solamente sirve para responder a actividades extraescolares. Comprendimos que el comprender un texto permite llevar a cabo el análisis de situaciones, reflexionar sobre el entorno y considerar opiniones propias. Muchas veces entendemos que leer implica solamente repetir palabras o tomar un libro. Durante el taller observamos que la lectura también puede despertar emociones, recuerdos, preguntas o incluso nuevas preguntas. Además, identificamos que cuando la lectura se presenta de manera dinámica, cerca y adecuada a las edades de los estudiantes, el interés aumenta y aumenta el interés considerablemente. Las imágenes, los diálogos y las preguntas abiertas y las actividades creativas ayudaron a transformar la lectura en una experiencia más significativa. Actualmente, uno de los principales retos educativos se relaciona con la manera en que las nuevas generaciones consumen información. El acceso inmediato a contenidos digitales y el auge de herramientas de inteligencia artificial han transformado la forma en que los estudiantes buscan respuestas y construyen conocimientos. Muchas veces los estudiantes prefieren buscar respuestas rápidas en internet antes que analizar profundamente el texto. Por ello, creemos que fortalecer la comprensión lectora sigue siendo algo fundamental, ya que nos permite desarrollar el pensamiento crítico y capacidades de interpretación. La lectura continúa siendo una herramienta indispensable para formar sujetos reflexivos, capaces de cuestionar, analizar y construir conocimientos propios. Desde nuestra perspectiva pedagógica, la tecnología no debe sustituir ni el pensamiento crítico ni la reflexión humana, sino va a funcionar como un aspecto complementario. También, como futuros pedagogos, esta práctica educativa debe representar un espacio de aprendizaje para nosotros. También comprendimos que enseñar implica escuchar, adaptarse y, a necesidades de los estudiantes. Como futuros pedagogos, esta práctica educativa también representa un espacio de aprendizaje para nosotros. Comprendimos que enseñar y escuchar y adaptarse a las necesidades de los estudiantes va a construir ambientes en el cual el aprendizaje va a ser significativo. También nos dimos cuenta de que pequeñas modificaciones, como por ejemplo las lecturas, comprendemos que enseñar implica escuchar, adaptarse a las necesidades de los estudiantes y construir ambientes donde el leer sea una experiencia significativa. También nos dimos cuenta de que pequeñas modificaciones, como adaptar las lecturas según la edad e incluir imágenes, puede hacer una gran diferencia en la comprensión de los niños. También entendimos que el diálogo y la participación son esenciales dentro del aula para los estudiantes, ya que sus opiniones van a ser importantes y estas van a actuar activamente en el aprendizaje. En conclusión, el desarrollo de este taller nos permitió comprender que la comprensión lectora va mucho más allá de enseñar a leer palabras. Implica ayudar a las y los estudiantes a interpretar, reflexionar, imaginar y relacionar los textos con su propia realidad.
A través de lecturas adaptadas, actividades visuales, preguntas abiertas y espacios de diálogo, buscamos generar un ambiente dinámico en donde la lectura dejara de percibirse como una obligación y pudiera convertirse en una experiencia significativa. Entendimos que cada estudiante aprende de manera distinta y que la labor pedagógica consiste en construir estrategias inclusivas que respondan a esas diferencias. Las imágenes, los dibujos y la socialización ayudaron a fortalecer no solamente la comprensión lectora, sino también habilidades sociales como la empatía, la escucha y la participación. Finalmente, esta práctica educativa reafirmó la importancia de una pedagogía crítica y constructivista, donde el estudiante no sea un receptor pasivo, sino un sujeto activo capaz de construir significados y reflexionar sobre su entorno. Como futuros pedagogos, comprendemos que educar no significa únicamente transmitir información, sino generar experiencias que permitan transformar la manera en que las personas entienden el mundo.